Buenos días a todos las personas que nos están observando en este webinar. Buenas tardes si nos ven más tarde por grabación y buenas noches los que también nos ven a esa hora. Mi nombre es Marcos Salazar y soy Director General de Formación de Maestros del Ministerio de Educación. El tema que voy a exponer es un tema urgente, es un tema importante y es un tema delicado. Urgente porque va dirigido sobre todo a los estudiantes de quinto año de las escuelas superiores de formación de maestros que ya están por egresar. Es un tema importante porque traduce una de las esenciales capacidades, desempeños o competencias del quehacer profesional docente. Y es un tema delicado porque en él pueden resumirse nuestra formación como profesores, puede resumirse la acción de nuestros profesores que han tenido durante estos 5 años. Empezaremos. La planificación de la enseñanza es un tema clave y cotidiano. De aquí en adelante, los estudiantes, los que egresen en quinto año, al año con pulsa de por medio, digamos, entrarán a las unidades educativas, a las escuelas de primaria, secundaria, de inicial, y de ahí en adelante la planificación será un tema cotidiano, un tema recurrente. Pero la planificación no puede convertirse en un ritual, no puede convertirse en un documento que ustedes presenten al director, lo selle o el director distrital termine también sellándolo, para que luego cuando vayan a dar clases, esa planificación no cuente. No puede ser así. La planificación es un instrumento de la enseñanza muy importante porque está encaminada a definir con mucha claridad lo que ustedes van a hacer en la clase o en las clases. Si observan el currículum, ahí están los temas precisados de manera declarativa, son temas generales. Luego, nuestra labor como profesor es ir desglosando, es ir caracterizando mejor, especificando mejor. Y este es un tema, no es fácil de hacerlo, es un tema complicado, complejo. Para eso hemos estudiado 5 años. Porque la labor de nosotros, de los que salimos como profesores, es enseñar. Sobre todo es enseñar. Y enseñar no es agarrar un texto, un PDF, por decir ahora que está de moda hablar así, leerlo, aprenderlo de memoria y exponerlo. Eso no es enseñar. Después de exponerlo, preguntar si ha entendido. No es enseñar. Si a nosotros, como estudiantes en alguna materia, nos han dicho, mire, yo les voy a explicar el modelo. Así es, el modelo, léanse estito y luego respondan a mis preguntas. No han enseñado ni han aprendido. La enseñanza es algo más complejo. Y eso es lo que nos va trabajando durante todo este tiempo, van trabajando en nuestras mentes, en nuestras habilidades, en las escuelas superiores de formación normales. Nos enseñan a enseñar, y enseñar es un tema complejo. Y la planificación es parte de ese proceso de la enseñanza y describe este proceso como tal. La enseñanza no se hace en el vacío. La enseñanza tiene determinadas finalidades. Esas finalidades están escritas en el currículum, pero los currículums cambian. No hay un currículum para toda la vida. El currículum es algo dinámico y que está de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a las condiciones de la vida. No hay currículums eternos así, aunque sí hay espacios del conocimiento acumulados por la humanidad que todo ser humano tiene que aprender. Hay como espacios donde poner. Pero los cambios en el currículum tienen que ver con esas renovaciones del conocimiento, con la incorporación de nuevas perspectivas del mismo,
de nuevas formas de entender el aprendizaje, de nuevas formas de entender la enseñanza, ¿sí? Entonces, como no se hace en el vacío, ¿para qué estamos enseñando? Y como tiene que estar el currículum de acuerdo a las condiciones y circunstancias, ahora estamos viviendo otras circunstancias, en este momento, en este mundo, porque no nos tocó solo a nuestro país, nos tocó al mundo entero vivir una crisis sanitaria que nos hizo cambiar y revolucionar muchas cosas, y dentro de ellas la educación. Estamos en esa condición ahora. Tenemos que pensar que a los estudiantes, por lo menos hay que enseñarles 4 grandes temáticas en la actualidad. Tenemos que ver cómo ahora se genera y se requieren nuevas maneras de pensar por parte de los niños y jóvenes. En segundo lugar, hay nuevas maneras de vivir en el mundo, nuevas maneras de relacionarse con los demás, y hay que incorporarlos con los instrumentos para integrarse al mundo. Es un mundo distinto, es un mundo diferente. Mañana ustedes, cuando entren a las unidades educativas, les van a preguntar: ¿usted sabe manejar alguna plataforma? Esta va a ser una pregunta imprescindible y ustedes tienen que decir: claro, sí, sé tal, tal, tal. Este es un requerimiento profesional urgente. ¿Y por qué le están preguntando eso? Porque en el mundo se ha incorporado la tecnología, y por esa razón es que tenemos que enseñar a usar los instrumentos para integrarse al mundo. Estar conectados ahora en el mundo es un requerimiento y una condición de los seres humanos en este mundo. Y la conexión es por internet, y la condición es la virtualidad. Este es el mundo. Entonces, ¿qué significa enseñar esas nuevas maneras de pensar? Significa que tenemos que hacer de los niños, de nuestros jóvenes, personas creativas, personas con pensamiento crítico. El pensamiento crítico es un pensamiento que mira con sospecha todo. Mira con sospecha, no la cree todo lo que le dicen. Empieza a preguntarse si cuán cierto, coherente o no. Y cuando somos consecuentes con el pensamiento crítico y con desarrollar esto, tenemos que hacerlo con todo. No podemos decir: critíqueme esto, pero estito no. Todo tiene que entrar en cuestionamiento. Tenemos que aprender, los estudiantes tienen que aprender a resolver problemas, tienen que aprender a aprender, tienen que pensar sobre lo que han aprendido, que se llama metacognición. Esas por lo menos 5 formas de pensar, maneras de pensar, hay que desarrollar en los seres humanos, en este país, en esta sociedad, en este mundo. No en cualquier modelo te pide eso. Hay que enseñar a vivir en este mundo. Hay que aprender a ser un ciudadano de aquí y un ciudadano de allá, de todos. Tenemos que aprender a vivir de manera saludable, como de alguna manera la pandemia y la crisis sanitaria nos los ha inculcado. Y tenemos que tener responsabilidad por los otros, por los demás, por uno mismo también. Son maneras de vivir en el mundo. Hay que aprender, hay que enseñar a los jóvenes, a los niños que esperan de nosotros como profesores que les enseñemos. Tenemos que enseñarles estas maneras de vivir en el mundo. Tenemos que enseñarles a relacionarse con los demás. La colaboración, la comunicación y el respeto por las culturas, todas. No hay una cultura mejor que la otra, no la hay, no existe. No es que yo tengo mejores valores que la tuya, no es así, no. Todos defendemos nuestro propio entorno cultural, por decir, y tenemos que aprender a convivir con ello. Tenemos que aprender a desinteresarnos por creer que nosotros somos lo mejor que hay en el mundo, cuando en realidad los otros están pensando lo mismo. Tenemos que enseñar a los niños a respetarnos también. Y tenemos que enseñar a los niños y a los estudiantes cómo se manejan las tecnologías en la actualidad, cómo se maneja la información. Esas son las grandes finalidades y, digamos así, finalidades del ser humano en la actualidad, que ha sobrepasado cualquier modelo que hayamos podido construir.
lo ha atravesado. Muchas de las cosas que le estoy diciendo se han dicho hace 30, 40 años atrás. No estamos descubriendo nada, sino estamos organizando y sintetizando. Para semejante tarea, para semejantes capacidades y habilidades que tenemos que desarrollar, ¿cómo nos tenemos que formar? Ese es el tema ahora. ¿Cómo tenemos que formarnos? Nos formamos para enseñar. ¿Y qué es la enseñanza? Yo creo que hay que hacer una buena diferenciación en algunos conceptos. Algunas nociones básicas de cómo es el aprendizaje. El aprendizaje no es un tema acabado, no es un tema que se soluciona porque yo digo, se enseña primero por la práctica, después la teoría o al revés. No, no es así, no, eso es confundirse. La noción de aprendizaje es bien compleja y pertenece a un mundo científico en el que se estudia el aprendizaje como tal, se profundiza como tal y se trata de tener cierta claridad. De hecho, nadie puede decir en este momento se aprende así, pero hay grandes avances como para tener muchas certezas en esto. La enseñanza es otro complejo del que enseguida vamos a hablar. Es un tema que requiere muchas cosas para hacer. Otra noción es la didáctica. La didáctica no es la enseñanza. La didáctica depende de la enseñanza, por decir. La didáctica es muy específica. Ahora hay muchas didácticas. A veces se confunde y se dice, vamos a didactizar este texto. Es como creer que es la enseñanza. Uno dice, primero vamos a llevar el contenido y luego la didáctica. No es así, no es así. La didáctica es una parte de la enseñanza. Enseguida les comento esto. Y el método. El método tiene que ver con una serie de pasos sucesivos para lograr algo. Pasos generales. Si a ti te dicen que tienes que aprender a decidir, producir, teorizar o practicar, o al revés, ¿sí? Te están indicando un cierto recorrido, pero no te están indicando que ese es el proceso de aprendizaje. Y si nos desarrollan un pensamiento crítico, nosotros tenemos que ponernos a pensar y dices, yo voy a empezar por la práctica, te dicen. ¿Y qué es la práctica? ¿Qué es la práctica? El hecho de hacer algo, de relacionarse un individuo con el mundo, con los objetos. Y yo me relaciono con los objetos sin tener nada en la cabeza, como para que después me metan los conceptos y aparezca de pronto la teoría. No. La práctica, de hecho, es algo muy complejo y que si atendemos a una teoría actual vigente, todavía vigente, como es la teoría vygotskiana, del cual el modelo nombró alguna vez, el actual modelo de la ley, digamos, nombró alguna vez y con la 1565 se exploró mejor, vamos a entender que la relación del individuo con el objeto está siempre mediada. Algo interviene entre la persona y el mundo. Y ese algo que interviene es el lenguaje. Y el lenguaje es símbolo, es simbólico, es abstracto. Por lo tanto, tu instrumento para conocer el mundo resulta que había sido una idea. Entonces, ¿cómo pasas a la teoría ahora? No se entiende esta lógica y deja poco tiempo para hacerlo, ¿sí? Y peor para reflexionarlo. O sea, reflexionas y terminas enredado con este tema. Entonces, ese es el método, por decirte. Vámonos a la enseñanza. ¿Y qué es la enseñanza? La enseñanza es el corazón de la profesión de los profesores. A ti, en los 5 años, tienen que enseñarte cómo tienes que enseñar. Y como es un tema complejo, por lo menos tienes 3 grandes esferas del conocimiento. 3 grandes esferas que deberían haberse desarrollado en la malla curricular durante estos 5 años. Primero, deberían haberte hecho conocer, y de hecho lo hicieron de repente. Y si no te han hecho conocer, páseles la factura y diles qué les pasó, por qué no me indicaron esto. O sus profesores les dirán, ¿por qué no pusiste atención en este tema? Bueno, cuando nosotros entremos al aula y tengamos para el acto de la enseñanza, debemos de tener en cuenta que esas 3 fuentes nos van a estar detrás de nosotros. La primera fuente es el conocimiento del estudiante. ¿Cómo aprende? ¿Cómo se socializa? ¿Sí? ¿Cuál es el desarrollo de su afecto, de su emocionalidad? ¿Cómo lo criaron?
¿En qué estado está? Si es un niño de inicial de 4 a 5 años, si es un niño que está de 6 a 12 años, si es un adolescente, o qué es la adolescencia, juventud, etc. Hay diferencias entre los seres humanos y por lo tanto hay diferencias también en los procesos de adquisición del conocimiento. No hay procesos tajantes del aprendizaje así, pero hay diferencias y énfasis distintos. Esa es la primera esfera de la primera fuente de nuestro conocimiento de la enseñanza. La segunda fuente es el conocimiento del currículum, de los métodos, de las didácticas, de la gestión del aula, de la evaluación. Y la tercera fuente es una fuente muy rica, muy poderosa. Es el contenido. Yo tengo que conocer algo para enseñar. Tengo que dominar algo para enseñar. Si no, mejor no enseñaré. Si tengo que enseñar religión judía, digamos, o la religión hebrea, perdón. Si tengo que enseñar la religión budista, tengo que aprender y tengo que ser muy bueno en eso. Tengo que haber estudiado muchos años. Y si tengo que enseñar investigación, he debido hacer varias investigaciones, muchas, demasiadas investigaciones para que me anime a enseñar cómo se investiga. Aún así, se trate de este esquema más o menos simple de investigación-acción participativa. Aún así se trate de investigación de esas características tenues todavía. O se trate de una investigación más dura, no importa. He debido hacer muchas investigaciones para enseñar eso. Y he debido conocer muy bien la biología, la química o la física bien conocidas, la matemática y el lenguaje, para que luego, encontrando en ellos los conceptos principales, diga, sé por dónde voy a enseñar. Y entonces, como sé que tengo que enseñar de un contenido, de una disciplina, de una ciencia, acudo a la didáctica. Y la didáctica me ayuda. Me ayuda a lo que proponen en el currículum, me ayudan los métodos. Esas son las tres grandes fuentes de la enseñanza. Muy bien. Como yo tengo esas tres fuentes, que también estoy en un mundo donde no vivo solo, donde es un mundo conflictivo, es un mundo donde me demandan ser ciudadano, tengo que enseñar la ciudadanía. No puedo ser un individuo que de pronto quiebre ciudadanos, de pronto quiebre estados democráticos, de pronto no proponga la paz, sino el desafío, la venganza o el odio. No puedo hacerlo. Pero me comprometen también a que participe en actos sociales y puedo comprometerme a hacerlo. Pero tengo la misión de la enseñanza. No nos olvidemos eso. Somos profesores, nos han depositado públicamente eso, esta misión, y nos han autorizado, la sociedad nos ha autorizado, nos ha dicho, enséñeme a este niño, enséñeme a estos jóvenes. No olvidemos eso. No olvidemos. No es una decisión individual, yo voy a enseñar, no. Es una decisión del Estado y de la sociedad. Enseñe, les ha dicho, nos dicen. Le vamos a pagar, enseñe, pero enseñe. Y para eso se forman, para eso se formaron 5 años. Muy bien. En la lógica de nuestra formación, hay un conjunto de pasos que deben haberse sucedido. En el conjunto de nuestra formación, los primeros años de la práctica, no solamente es ver a la escuela y cómo es. No. Hay que repensar la formación de la práctica en este momento en las escuelas normales, en las escuelas superiores. Hay que repensarlo. Toda práctica debería llevarnos a algo. Desde el momento en que estamos haciendo algo, debería llevarnos a una reflexión profunda de lo que estamos haciendo para intentar cambiar de verdad la escuela. Esas prácticas tienen que ver con las reflexiones que hacemos, con las interacciones que tenemos y de hecho con la planificación. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué es lo que el profesor debería como mínimo conocer? Un profesor mínimamente para enseñar tiene que conocer el contenido, los principios generales y específicos de las didácticas, el currículum, las características de los estudiantes, los contextos donde se desarrolla la enseñanza, las finalidades, los valores, los objetivos que se están desarrollando. Son por lo menos 7 grandes aspectos que los estudiantes que están en las escuelas normales deberían haber aprendido. Un punto clave, les decía, un punto clave está relacionado
con la planificación de la enseñanza. ¿Qué supone la enseñanza? ¿Qué supone la planificación? Supone, en primer lugar, que la enseñanza es un acto deliberado. O sea, es intencional. Yo no enseño espontáneamente. Tengo un objetivo. Cuando entro a un aula, sé qué es lo que tengo que hacer. Es un acto de deliberación, es un acto deliberado, para que ocurra algo en los estudiantes, para que ocurra algo en su cabeza, para que ocurra algo en su cuerpo, para que ocurra algo en sus valores, en sus emociones. Para eso planifico. No vengo e improviso, porque eso no es dar clases. Eso es absurdo, eso no debería existir, pero lamentablemente hay. Entonces una clase siempre se planifica, y más aún cuando son niños y jóvenes, más aún. Por más sabio que seas, tienes que planificar. Por más años que tengas, tienes que planificar. Y hacer lo que tengo que decir en esta clase, tienes que planificar. Y tienes que hacer tus planificaciones de acuerdo a lo que están trabajando, de acuerdo a lo que los niños están viviendo, de acuerdo a las circunstancias. Eso es lo que hay que hacer. ¿Sí? Una planificación educativa quiere decir que hay una secuencia, hay un orden. Una cosa va después de la otra. Y los niños tienen que aprender a reconocer que están empezando a hacer algo porque después van a hacer otras cosas. Entender los niños que cuando les dice su profesora saquen sus cuadernos, ellos tienen que entender que inmediatamente que les diga eso, o van a escribir o van a dibujar. Es decir, no tiene que haber magia detrás, detrás de los actos de enseñanza. Tienes que mostrarles todo el juego, entre comillas, toda la secuencia de lo que van a hacer. Contales, anímate, diles. Diles, vamos a empezar a hacer esto, luego esto, luego esto, y luego el otro, y así. Probablemente no lo termines en una clase es muy corta, cortísima. Yo he visto, he trabajado años viendo a los profesores cómo dan clases. Yo he dado clases en las escuelas. Sé cómo es este asunto, ¿sí? Entonces, he visto a los profesores tomarse una clase entera, 2 clases enteras, tratando de explicarles lo que va a hacer, ni siquiera entrando al contenido. Porque hay que adecuarse a las circunstancias. Que los niños se enferman, que hay bulla afuera, que de pronto hay una reunión, en fin. Hay cosas que las interrumpen, que los niños se duermen, que se habían olvidado sus cosas, etcétera. Hay sus materiales, hay muchos elementos, ¿sí? Aún así, tienes que ser muy consecuente para empezar el orden y la secuencia. Tiene que tener una finalidad, una meta. Una finalidad y una meta. Una finalidad es a largo plazo. Quisiéramos que los niños sean creativos. Y una meta, ¿qué vas a hacer en esta clase para que sean creativos? ¿Cómo te van a demostrar en esta clase que son creativos? Entonces, finalidad a largo plazo y la meta hoy. ¿Qué vas a hacer hoy? Hoy los voy a motivar, dices. Hoy los chicos van a salir entusiastas de lo que les quiero enseñar. Tu meta de aprendizaje es eso. Y tienes que saber qué es estar entusiasta. Nadie te puede decir, estoy entusiasta y tú creérselas. No, tienes que tener indicadores para saber exactamente que realmente está entusiasta, que realmente está motivado. Si no, va a ser una apreciación tuya, por cuenta propia. Y eso no es objetivo. Teniendo en cuenta eso, ¿cuáles son los pasos de una buena planificación? ¿Qué es lo que quisiéramos ver como PDCs? Y aquí les cuento lo que les he hablado a sus profesores, lo que les sigo hablando a sus profesores, lo que les he hablado a los estudiantes en los Zooms que hemos tenido. Ustedes han hecho una sistematización, tienen un diseño metodológico y hay que concretarlo en un PDC. Hay que concretarlo en un PDC. Es decir, en un plan de desarrollo curricular. Todos los profesores de todo el mundo planifican, de todo el mundo. Y en las planificaciones algunos son muy consecuentes con los que hacen y otros nada más que es un ritual.
pero cuando planificamos tenemos un gran apoyo para la enseñanza. Alguna vez fui a una escuela recientemente, digamos el año pasado, y me encontré con una profesora ya madura, de años, trabajando. Estaba enseñando a los niños a diferenciar entre I y O. Decía, el oso come mandarina y, decía, naranja. El oso come maíz o una carne, no sé. Tenían que diferenciar y tenían que escribir luego una frase, una oración en la que la diferencia esté clara. Pero además tenían que incorporarlo en su producción lingüística, tenían que hacerlo. No saben cuánto le costó a la profesora que pase eso, no saben. No saben cuánto le costó. Estuve como 2 días yendo a clases ahí. Y la profesora terminó haciéndoles entender a algunos, otros no la pudieron entender. Jugaban se reían, etc. Entonces, cuando yo me acerqué a la profesora, le dije, oye, profe, que esta clase bonita, los chicos participaron harto. ¿Usted cree que aprendieron? Sí, es una clase más y ya van a captar, perfecto. O como dicen muchos, van a fijar, que es memorizar, incorporarlo. Ahora se llama internalizarlo, digamos, en términos de la psicología estructuralista, podrían decir, esta forma parte de sus esquemas cognitivos. Más sofisticado el lenguaje, nada más. Bien, le dije. Y dígame, profesora, ¿y la siguiente semana o clase qué tema va a avanzar? Y la profesora me dice, sí, claro, ¿qué tema era? Es decir, cuando tú estás haciendo clases, no puedes decir qué vendrá después o tener una duda, no lo puedes hacer. Tienes que tener aquí el currículum, tienes que saber exactamente qué se va a enseñar. ¿Sí? Entonces, como debes tener claro qué es la planificación para hacer unas buenas clases, empezá por lo siguiente. Tienes de hecho un formato, los datos referenciales, ponlos, esa es una rutina, no te extravíes en eso. No le pongas una carátula de colores porque tampoco es una cosa que te va a hacer pasar o te va a hacer, ¿cómo se llama? Te va a dar aplausos. No, eso no te van a dar aplausos. Te tomas horas pintando, metiéndole unos colores hermosos, unas imágenes. No te tomes tanto tiempo en eso. Hazlo si tú quieres, para darle cierta elegancia. Pero eso no es lo principal. En un PDC bien hecho puede tener una forma muy sencilla, muy sobria. Y en primer lugar, cuando uno lee tu plan de desarrollo curricular, lo primero que tiene que entender es que hay un objetivo. Un objetivo definido operativamente. O sea, vas a tomarte 1, 2, 3 clases, ¿para qué? Para que los niños sumen cifras, números primos, para que los niños escriban una oración sin falla de ortografía, para que los niños diferencien tal y otra cosa, para que los niños aprendan a escribir en su lengua, para que aprendan los elementos químicos, para que sepan el tema de la fricción, para que puedan distinguir entre la epistemología como parte de la filosofía, para que puedan distinguir un sistema filosófico de otro, una escuela psicológica de la otra, para que reconozcan que los hechos sociales son conflictivos, para que se conozcan que se juegan intereses, ideas y pasiones en los hechos políticos, en los hechos sociales. O sea, tienes que tener clara tu objetivo, tienes que tener claro. Y cuanto más operativo seas, mejor. Cuanto más operativo seas, mejor. Porque si tú dices que la finalidad es que los niños se apropien del conocimiento en general, no estás diciendo absolutamente nada. Si pones en tu objetivo que los niños sean creativos, no estás diciendo nada. Estás haciendo pura retórica y poesía. Dilo concreto, pon concreto los puntos. Quiero que aprendan esto en 3 clases. Y te lo van a agradecer los niños, y te lo van a agradecer el mundo entero.
Y no tienes que sentirte culpable, oh, qué pena, no hablé de la humanidad y de sus ideales de cambio del social. No, tranquilo, tranquila. Ponle cosas muy concretas a los niños, muy útiles en la vida también. Y no vas a tener niños alienados ni nada por el estilo. Vas a tener niños satisfechos de entrar a la escuela, de estar con su profesora y de tener un conocimiento más que le pueda servir para pensar mejor, para relacionarse mejor con el mundo o para hacer cosas concretas, como les había dicho. En segundo lugar, después de tener un objetivo definido operativamente, ahora trabaja, dinos los contenidos. Después del objetivo, los contenidos. Los contenidos que vas a trabajar tienen que estar bien definidos. No puedes hablar en general de la química, introducción a la química. Conocimiento del modelo socioproductivo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tus contenidos tienen que estar bien organizados y para eso les hemos pedido a los profesores en las escuelas normales que en el uso de la plataforma pongan los contenidos que van a enseñar organizados como un mapa conceptual. Primero esto, esta definición lleva a esto, esta definición quiere decir eso. Arma bien tus contenidos, incluso para los niños, incluso para inicial. Cuando están los niños haciendo sus primeras simbolizaciones, sus primeras destrezas motrices, definí bien los contenidos. No digas ejercicios de desarrollo motriz gruesa. No, ¿para qué? Esas no dicen nada. Tienes que especificar qué cosa conduce, qué tiene que ver eso. O sea, ¿para qué les va a servir? Tú tienes que especificar tus contenidos de trabajo. ¿Sí? Entonces, en primer lugar es el objetivo y en segundo lugar los contenidos bien definidos. Luego de eso, empiezan tus actividades. Ese es el tercer paso. Son los pasos ordenados para llevar hacia algo. Y como te he dicho al principio, mostrarles el juego completo. Diles qué va a pasar. No, que no sea un rompecabezas tu clase. De pronto algo y los niños dicen, ¿ahora qué va a venir? Sorpresa, aparezco yo. Así, no. Mostrarles el juego completo. Y te proponemos que las actividades que hagas no sean muchas actividades. Pensá en tu tiempo que vas a tener. Pensá en tu tiempo, que se te va a ir de las manos en un ratito. En un ratito se va a ir. Has logrado captar la atención de los chicos. Y no hables de dominio de clase así como para dominar. Habla de un manejo del aula si tú quieres. Utiliza los conceptos más amables. Crea un clima de buena confianza con tus estudiantes. Eso toma tiempo. Y a veces cuando has hecho un buen clima y los chicos se sienten bien contigo, se sienten bien, no te tienen miedo, han creado confianza con ellos y de pronto los convocas a que te atiendan las instrucciones que le vas a dar y ese ratito alguien abre la puerta y la atención se va. Te ha costado muchos minutos hacer eso y otra vez te van a costar minutos. No sabes lo que es eso cuesta, toma tiempo. O un niño se ríe, o tose, o hace risas, se hace la burla de vos y se acabó. Entonces, tus actividades tienen que ser importantes y ve el tiempo que te van a tomar. No hagas demasiadas actividades ni hagas 2 actividades. Yo he visto en algunos casos, por ejemplo, decir, vamos a analizar el modelo socioproductivo en las planificaciones de sus profesores, lectura de texto y preguntas. Resumen crítico reflexivo. Y se acabó. Hay aprendizaje ahí, por favor, por favor. Trabajar con niños, estudiantes, jóvenes, es más complicado. Entonces, tus actividades tienen que ser, en primer lugar, ¿sí?, desafiantes, que les provoquen cosas. Entonces, planificar una actividad así te lleva un tiempo, porque eres profesional, no estás haciendo un ejercicio mecánico. Buscate actividades desafiantes, ¿sí? Buscate actividades que sean atractivas, que sean motivadoras. Y tienes que saber cuándo vas a combinar las actividades. Dices, hoy día van a hacer un trabajo grupal, ¿por qué? Entonces tienes que decir, no, hoy día va a ser individual, no, voy a hacer por parejas. Pero tiene que tener una base para decir eso. Entonces tus actividades tienen que ser así. Una anécdota para
mostrar esto, hacerlo más claro. Yo había asistido hace muchos años atrás a una escuela en el sur de Chuquisaca, colindante con Tarija, digamos. En esa escuelita entré y dije, quiero observar una clase, le dije a la directora, ¿cómo no? Profesora tantos, atienda ha venido del ministerio, de donde sea, del cielo, ha venido a verla. Y la profesora dijo, claro, quiero ver cómo da clase. Y me hacen esperar un ratito, la profesora se reúne y dice, por favor, señor licenciado, cualquier cosa, mañana que sea, no hay problema, mañana que sea. Voy al día siguiente, me ubico dentro del aula en un lugar no muy visible y de pronto aparece la profesora, completamente nerviosa de hecho, y empieza con los niños, los hace entrar, antes de hacerlo entrar, hace jugar a los niños, les hace hacer una ronda en el patio, juegan el trencito y les hace reír y no sé qué. Entran los niños al aula, cansados, transpirando. Era un lugar relativamente caliente, por decir. Están felices los chicos, están motivados, digamos. O la profesora cree. Yo los veo algo cansados a los chicos. Tratan de descansar los niños, están en primer año. Se sientan y la profesora les dice, saquen sus módulos. Se llamaban módulos los textos de aprendizaje. Y los niños sacan sus textitos. Pero los arquitectos que habían hecho los bancos no habían pensado que el texto que tenían no abarcaba para tener una y otra texto entre ellos. Así que jugaban a quién se hace caer y se caían los textos. La profesora les llamó la atención, dijo, a ver, todos atiendan, saquen sus... Y los chicos estaban por aquí y por allá. Y la profesora dijo, les voy a leer un cuento. En el enfoque textual comunicativo tienen que aprender esto. Entonces les dijo, este es un cuento. Voy a leer el cuento. Atención, todos saquen. Y todos los niños tenían, los que se habían olvidado, era todo un lío. Tomó no sé cuántos minutos que saquen los libros y que empiezan a leer. Y empezó la profesora a leer. Rolo y la rodilla era el cuento. Rolo tenía una rodilla y empezaba a hablar y empezaba el cuento. Y de pronto los niños que estaban ahí estaban distraídos. Se empiezan a jugar, sacan sus juguetes, sus muñecas, sus autos, sus autitos, y la profesora está aburriéndolos. Y se da cuenta la profesora, y le surge una luz, y se prende el foquito, como se dice. Deja a un lado el texto y dice, a ver, quiero saber si alguno de ustedes conoce un cuentito. Y le pregunta a un niño, a ver, José. Y José se levanta, era grandote, tenía 8 años. Los otros niños tenían 6 y el niño tenía 8 ya, maduro. Y dice, cuéntanos un cuento. ¿Tú sabes un cuento? Sí. ¿Qué es cuento? ¿Sabes? Yo les voy a contar un cuento. No es verdad que nos dicen que los cuentos en el enfoque se empiezan diciendo, había una vez, así, ¿no? Pero bueno, esta vez no. El niño contaba un cuento, les decía, miren el cerro de aquí. Los niños miraron el cerro. Un día, una cabeza ha rodado por ahí. Los niños miran y la cabeza llena de sangre y no sé qué cosas. Y es terrible. Y tú ves a los niños atendiendo al niño que contaba con sus juguetes paralizados, sus muñecas no sé dónde, y todos atendiendo. Y termina el cuento y dice, un aplauso para él. Le da un aplauso. Y levanta una mano, dice una niña, yo quiero contar un cuento. Y la niña dice, cuéntanos. Y le dice, había una vez la Caperucita Roja y la Cenicienta, y empieza a enredar los cuentos, pero cuenta su cuento. Y bravo, un aplauso, así, de pronto ves en el curso y anotando así 6, 7 manitos levantando, y la profesora dice, bueno, ahora volvamos, Rolo y la rodilla. Y se acabó. Es decir, tú tienes las posibilidades de pronto de trabajar en una actividad muy atractiva, muy motivadora, pero de pronto todo se te puede quebrar por seguir al pie de la letra una cierta rutina. Y la planificación no necesariamente es una rutina. El cuarto paso, reconocer cuándo se sabe que han aprendido. Hay que reconocer, hay que saber evaluar. Hay que saber evaluar, saber cuánto se ha aprendido. Y por último, el quinto paso es saber qué viene después. Y después de eso, ¿qué vas a aprender? ¿Qué va a dar? ¿Qué va a enseñar?
Entonces, ¿qué implica en este momento para ustedes hacer un PDC? Implica demostrar, como estudiantes que van a egresar los de quinto año, que saben enseñar, que tienen destrezas para enseñar, que lo van a hacer bien, porque miren mis pasos, nos tienen que decir, miren en la planificación que hice, aquí están las actividades, todas bien enlazadas unas con otras. Este es mi objetivo bien específico que tengo. Y miren las actividades, son atractivas, son desafiantes, son bien interesantes para los niños y están relacionadas con el objetivo que va a ser. Miren cómo voy a averiguar cómo saben. Miren cómo les voy a preguntar. Y finalmente miren lo que les voy a enseñar después. Sigue la relación, sigan aprendiendo. Eso nos tienen que mostrar, porque ahorita no va a haber clases. No van a ir a las aulas ustedes a demostrarnos que saben enseñar. Además, ¿acaso con una clase se sabe? No se sabe. Yo he dado clases. Una vez he ido a Chayanta a dar clases en una SFEM. Se han puesto cámaras, había hecho una guía y quería dar clases a los estudiantes de tercer año, no sé cómo era esas veces. Y me filmaban, da la mejor clase así. Empecé a dar mi clase, a los 10 minutos retiraron sus cámaras porque yo era aburrido. No sale bien cada vez, nosotros, los profesores, a veces nos va mal. Entonces, con una clase no pueden calificarnos si sabemos, pero por lo menos ahora sí podemos decir, cuando agarremos nuestro PDC y exista un buen tribunal, necesitamos un buen tribunal que nos diga, ajá, a ver, ¿y por qué cree que es motivadora esa actividad? ¿Y por qué ha definido operativamente su objetivo de esa? Y nos empiezan a decir, nos cuestionen. Qué lindo tribunal, porque nosotros vamos a poder defendernos. Si hay un tribunal que nos dice, muy bien, lo felicito, siga adelante. ¿Qué pasa? Van a decir ustedes, no es ese el tribunal que quería. Les aconsejan, con los consejos que tienen, vuelven a mejorar su plan de desarrollo curricular, entra la sistematización, pasa el proceso de siempre. O sea, no hay problema. Lo único que les estamos pidiendo es que puedan hacer un plan de desarrollo curricular con esas características, con lo que esté en el formato y que demuestren ustedes que sí están preparados para enseñar y están bien preparados. La Dirección General de Formación Docente ha preparado, además de esta pequeña disertación, un centro de contactos y que se va a trabajar por Facebook Live. O sea, van a poder ustedes preguntar todo lo que quieran, cosas muy concretas, y van a tener respuestas también muy concretas. Esta es la intención de la Dirección General. Si ustedes hacen una pregunta sobre una actividad, la persona que les va a responder no le va a decir, ¿y qué te parece a ti? Reflexiona. No, les va a decir, sí, está bien, me parece correcto, o les va a indicar otras más. O sea, a la pregunta, la respuesta. Estén atentos, los vamos a recibir con mucha atención y también les vamos a entregar algunas indicaciones por este medio, muy precisas, y también estamos preparando unos modelos de plan de desarrollo curricular que les pueden servir como referencia. Adelante, jóvenes, estudiantes, lo van a hacer muy bien, estamos seguros, y nos van a demostrar, no solamente a mí, a la sociedad en general, que estar 5 años en las normales había valido la pena. Es decir, se habían formado profesores profesionales capaces de enseñar. Muchísimas gracias.